¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Bueno, vamos a contarle a la gente que vos sos médica gastroenteróloga y justamente te hemos llamado por esto, ¿no? Por tu especialidad, para hablar del tema de los divertículos, que tengo entendido que es una patología que afecta a mucha gente, aunque haya muchos que no lo sepan, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Los divertículos, te cuento un poquitito de qué se trata, cómo lo vemos nosotros. El colon, la otra vez hablábamos que es como un caño, como un tubo, y nosotros los divertículos lo que vemos son como pocitos en el intestino, como si uno agarrara una plastilina, le dejara el dedo marcado. Ujú. Eso es lo que vemos nosotros. Y está perfecto lo que vos decías con respecto a los mitos y todo eso. Primero, la frecuencia es verdad. A partir de los 50 años empezamos a encontrar divertículos en las colonoscopías. Y hay un número que a mí me encanta porque es muy fácil. A los 60 años, aproximadamente el 60% de la población va a tener divertículos. Y a los 80 años, casi el 80%. O sea, casi todos terminamos teniendo divertículos como las arrugas. O sea, Claro. con la edad se van produciendo los divertículos por dentro. ¿Y qué problemas trae, digamos, a la persona que tiene divertículos? ¿Cuáles son los síntomas, digamos, de esta O sea, enfermedad? imagínate que con tanta población con divertículos, la gran mayoría no siente absolutamente nada. Es Ujú. un hallazgo en una colonoscopía. O sea, el 80% de la gente no tiene ningún problema a lo largo de su vida con los divertículos. A veces uno le achaca algunos síntomas como distensión o alternancia en el hábito evacuatorio, pero la gran mayoría de las personas no tienen ningún problema. El 20% va a tener alguna afección, alguna enfermedad, que una es la diverticulitis, que es la infección de los divertículos o la inflamación, y la otra es la hemorragia diverticular. Esas son las dos principales complicaciones, pero que les pasa, como digo, al menos del 20% de la gente que tiene divertículos. Ujú. ¿Y qué síntomas causa, digamos? ¿Cómo alguien puede darse cuenta que está teniendo problemas en los divertículos? Bueno, la diverticulitis, que es como el cuco, lo que la mayoría de las personas le tiene miedo, siempre nosotros como ejemplo ponemos que es como una apendicitis del lado izquierdo, o sea, es dolor principalmente, ese es el principal síntoma del lado, la fosa ilíaca izquierda, o sea, en el costadito de abajo de la panza del lado izquierdo. Ujú. A veces se acompaña de otros síntomas como puede ser fiebre, problemas para evacuar, distensión, pero en general lo más importante es el dolor importante, o sea, es un dolor que realmente te llama la atención. Ese es el síntoma que la gente nota principalmente. Del lado izquierdo. ¿Es un dolor que Sí. uno tiene, digamos, es decir, lo tiene o solamente lo percibe cuando se aprieta la panza? No, 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 el que tiene diverticulitis lo siente aunque no se apriete la panza. Digo el lado izquierdo porque es donde más frecuentemente encontramos la diverticulitis. Puede pasar en cualquier parte del colon porque a veces hay personas que tienen divertículos en todo el colon, pero lo más frecuente es que sea en la parte izquierda. Claro. Y cuando una persona tiene esos síntomas, por supuesto debe acudir al médico, ¿no? ¿Y qué, digamos, qué tratamiento le da el médico? ¿Cómo es esto? Sí, sí, tiene que acudir al médico porque la gran mayoría de las diverticulitis se resuelven fácilmente, a veces ni siquiera antibióticos. Generalmente damos antibióticos por las dudas, pero bueno, ahora últimamente una tendencia de no dar antibióticos en las diverticulitis muy leves, pero algunas diverticulitis pueden ser severas es una infección, o sea que puede perforarse, puede producir peritonitis, o sea, no es una pavada, por eso tiene que consultar. Y cuando, digamos, claro, cuando se perfora, bueno, ahí hay que hacer una intervención quirúrgica que es compleja, ¿no? Claro, esos son los pocos casos, por suerte, que hay que operar una enfermedad diverticular, cuando se perfora un divertículo y produce una peritonitis. Si no, la gran mayoría realmente resuelven con antibióticos. ¿Y hay algún medicamento específico para tratar aparte de los antibióticos? No, 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 no hay ningún, a ver, como te decía, la gran mayoría de las personas terminamos teniendo divertículos y no hay ningún factor de riesgo que lo provoque. Ese es uno de los mitos que vos comentabas que me parece perfecto para desmitificar en tu programa. Ajá, a ver. A ver, ninguna de las cosas que hagas en tu vida va a hacer que tengas o no diverticulitis. Ni el consumo de semillas, ni el consumo de fibra. Eso es un mito que muchas veces lo dicen igual, hasta profesionales, colegas, nutricionistas, lo he escuchado. Y por las dudas, viste, a veces uno, por el miedo de provocarle algo al paciente, le recomienda ese cambio alimentario. Pero realmente nunca se ha comprobado que las semillas tapen los divertículos y que eso provoque la diverticulitis, sino que una de las teorías es que la propia materia fecal, la propia caca, se mete en el divertículo y produce una pequeña infección en esa zona.
Claro, Y porque medicamentos para prevenirlo no hay, porque los divertículos se producen con los años y se tapa porque se tapan, no hay ninguna medicación que lo vaya a prevenir. claro, claro, porque antes a la gente que tenía divertículos, hace muchos años le decían no podés comer tomate, porque la semilla del tomate se te va a meter ahí y te va a hacer una infección. Esto es un mito. Claro, tal cual, sí, yo en el consultorio lo sigo escuchando. Aparte la variedad de semillas que la gente te comenta, desde tomate, berenjena, la de la banana, yo he escuchado cada cosa en el consultorio, muy loco, pero bueno, realmente no es así. Hay gente que yo le dejo, si quiere hacer la dieta, que la haga, porque viste, hay gente que está muy arraigada con eso y bueno, tienen mucho miedo, pero no, en general no se tapa por semillas. Claro, y también decían, por ejemplo, las verduras de hoja, la selga, no hay que comer acelga porque también te puede ocasionar, digamos, problemas en los divertículos. Esto tampoco es así. No, tampoco, al contrario. Hubo una época, por eso hubo una tendencia hace muchos años que se creyó que la fibra podía afectar a los divertículos y a la gente le sacaron la fibra. Imagínate la constipación que tenía la gente. Claro. Así que bueno, se revirtió ese tema porque aparte nosotros necesitamos que la materia fecal sea voluminosa, sea grande y sea húmeda, o sea, esponjosa, y eso lo ayuda a la fibra. Entonces, si vos le sacás la fibra a la gente, a la dieta, la materia fecal es muy seca, muy dura, y al final hace más presión en el colon, o sea, el colon tiene que hacer mucha más fuerza para hacer progresar esa materia fecal más dura, y los divertículos terminan agrandándose en tamaño o en número, aparentemente. ¿Y qué pasa con los picantes, por ejemplo, y el alcohol? Con los divertículos nada, sí con las hemorroides, pero con los divertículos no. Ajá. Así que pueden tomar alcohol y comer picante, que no hay problema. Es una enfermedad bárbara esta, porque no te sacan ningún alimento, o sea, puedes seguir comiendo de todo y bueno, y digamos, rogarle a la suerte de que no te agarre una infección en los divertículos, pero comidas no te sacan. Claro, no, tal cual, es genial. Y la hemorragia diverticular pasa lo mismo, o sea, los divertículos tienen una arteria chiquitita que pasa en el borde, y cuando uno tiene una hemorragia diverticular no es como la de las hemorroides, que es un sangrado leve, venoso, sino que es un sangrado arterial, de mucha fuerza, mucha cantidad de sangre en poco tiempo, y la gran mayoría de esos sangrados se autolimita, se corta solito, pero tampoco hay ninguna forma ni de prevenirlo, ni decir que no te va a tocar porque haces tal cosa, así que no tiene nada que ver. Bueno, muy bien, Javiera, muchísimas gracias por darnos toda esta información y no sacarnos ningún alimento. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que estés bien. A ustedes, Chau, un beso chau. grande. Bueno, Chau, chau. ahí estaba, ¿viste? Qué clara que es, Sí, qué sí, maravillosa la verdad. comunicadora, qué Sí. habilidad que tiene para hacer fácil lo difícil. Sí, aparte que es genial esto. Cuando vos vas al médico, ¿no? Porque vos vas al médico y lo primero que pensás es, me va a sacar el alcohol, me va a sacar el picante, me va a sacar la sal, me va a sacar esto, me va a sacar lo otro. Cuando vas a un médico y no te saca nada, decís, pero... Quiero tener divertículos. Claro, ojalá que tenga eso y no otra cosa, digamos. O sea que tiene que ver con una cuestión ya genética y con los años Sí. van incrementando las posibilidades de tener. Todo el mundo va a tener divertículos. Todos vamos a alguna terminar vez, allí. Así que bueno, bien. Che, estoy indignada con mi grupo de amigas. Les acabo de preguntar, porque una está Sí. escuchando el programa, qué superpoder que Sí. quisiera tener. Le cuento a la audiencia que les estamos preguntando, para que ustedes también participen, al 3364-626254, si admirabas o querías ser algún superhéroe cuando eras chico, cuando eras chica, y qué superpoder te hubiera gustado tener. De las 7, 6 al mismo tiempo, comer sin engordar. Digo, chicas, le digo, ninguna pensó en salvar el mundo. ¿Cómo son tan egoístas? Estamos viendo, nadie se salva solo, el Eternauta por todos lados, y ella es lo Comer único sin que engordar. piensan, y la verdad que sería un superpoder maravilloso. Pero ese sería un superpoder. Y sí, porque no es algo natural. Tendrías que adquirir ese superpoder, claro, esa habilidad poder- la tendrías que adquirir. Que adquirir, claro. Comer Tendría y que no- bajar, no sé, qué Sí. fuerza sobre